buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Confundidos. Un podcast en el que pretendemos arrojar luz sobre China porque este país es un gran desconocido en Occidente, hay muchísima desinformación, hay muchísimo desconocimiento sobre este país, por lo que en este podcast vamos a intentar daros a conocer muchísimos aspectos sobre la cultura, sobre la sociedad, sobre el idioma chino y de este modo pues que podáis haceros una idea de lo que realmente es este país. En el episodio de hoy vamos a seguir hablando sobre el aprendizaje del chino. Ya sabéis que en el episodio anterior hablamos desde el punto de vista del estudiante y hoy hemos invitado a 3 personas que se dedican profesionalmente a la traducción o a la enseñanza del chino. Creo que os va a gustar muchísimo, así que ya sabéis, si os ha gustado, seguidnos en Twitter, en YouTube, estamos en Spotify, en eBooks, estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, yo creo. Y yo, pues bueno, soy Arroz Ibérico, también estoy en todas las plataformas, estoy en Instagram, estoy en YouTube, en Twitter, soy un español viviendo en China, he estado aquí ya casi 9 años. Y nada, espero que os guste este episodio, que lo disfrutéis y que después de este episodio tengáis una mejor noción de lo que implica aprender chino. Bueno, pues vamos a conocer a los invitados de hoy. En primer lugar tenemos a Irene Izarra, que en Twitter la conocéis como Irene_Izarra, una traductora de chino, aunque también sabemos que da clases. Hola Irene. Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí, a ver si sacamos algo interesante de esto. También tenemos a Nerina, que es de una de mis tuiteras favoritas, la verdad. A mí me gusta mucho lo que tuitea. La conocéis como Nerina_EAO de Estudios Asiáticos Orientales y es lingüista computacional. Hola Nerina, ¿qué tal? Hola, pues bueno, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, como Irene, vamos a intentar sacar algo muy interesante de aquí. Seguro. Y luego tenemos a Fran, un profesor de chino que lleva más de 3 años trabajando en el Instituto Confucio de Granada. Hola Fran, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Es el primer podcast en el que participo. Bueno, en general este tipo de actividades es la primera en la que participo y bueno, a ver qué tal la experiencia. Creo que puede ser muy enriquecedora. Bueno, pues contadme, ¿cuándo empezasteis a estudiar chino? ¿Cómo empezó toda vuestra vida en torno a este idioma? Bueno, yo empecé durante la carrera realmente. No esperaba yo empezar con el chino, sino que mi objetivo era estudiar japonés, era lo que siempre me había llamado más la atención. Pero por las características de mi carrera, que se llama Lenguas Modernas, en la Universidad de Granada, no se podía elegir japonés como primera lengua. Entonces dije, bueno, pues de primera lengua lo más parecido será el chino, claro. Y de segunda lengua pues elegiremos el japonés. Y así fue, pero curiosamente, bueno, la vida al final te lleva por sitios extraños y al final me he acabado decantando más por el chino, me ha acabado gustando más que el japonés. Y bueno, hasta hoy. Me pasó a mí algo parecido con el chino, porque yo cuando era joven, mi sueño era ir a Japón. Sí. Esto lo he comentado yo en otro episodio, yo quería irme a Japón. Yo creo que es el sueño de mucha gente en España y como Japón era muy caro, acabé en China. Porque era algo que me podía permitir, pero ahora también me gusta más China que Japón. Sí, es curioso como al final, bueno, también la lengua, no sé, no solo la cultura, porque también China es muy desconocida, sino también la lengua china acabas pillándole el gusto, curiosamente. En mi caso, pues también comencé la carrera de lengua moderna, al igual que Nerina. Fue un poco previo al estudio del grado, pues hice un ciclo en ilustración, en diseño gráfico. Y bueno, debido a esa, digamos, formación artística, pues me parecía como algo muy interesante. Lo veía un poco exótico incluso, el tema de la caligrafía en chino, ¿no? Y me parecía algo muy interesante. Y bueno, se juntaba un poco que también me gustaba mucho desde siempre los idiomas. Y creo que al final como que se unían lo mejor de los dos mundos, ¿no? Para mí, en aquel entonces. Y creo que un poco pues por esa atracción, pues decidí estudiar chino y ya pues hasta entonces, pues, en fin, seguir formándome. Pues yo estudié traducción en la Autónoma de Barcelona y cuando iba a escoger la lengua C, que es normalmente de lengua B, solo te dejan escoger inglés, francés y alemán, y la tercera lengua es la que te dan más opciones, ¿no? Yo al principio iba muy enfocada a que quería hacer francés, pero luego tuve un desengaño amoroso con esa lengua a finales del instituto y la odié, la empecé a odiar muchísimo y dije, bueno, pues voy a hacer algo totalmente distinto
Y pues escogí chino, no por nada en concreto, fue totalmente aleatorio y bueno, al final tuve suerte y me enamoré de la lengua porque tengo compañeros que desde el principio no les gustó nada y muchos de ellos ni siquiera han seguido más allá una vez de graduarse con esto. Entonces, pues bueno, fue un poco por ahí. ¿Y cómo continuasteis luego estudiando chino? Porque vosotros ya tenéis un nivel importante. ¿Cómo estudiasteis este idioma? Hombre, lo primero es irse fuera. Yo creo que, bueno, yo conocí a Nerina de hecho en Peitá en 2015 porque nos fuimos de intercambio y claro, yo creo que es el primer paso a que tu nivel aumente, porque desde España, tal como está el sistema educativo respecto al chino, es muy difícil que mejores tu nivel de chino quedándote aquí. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con Irene. Al final, como que los grados, un poco por cómo se estructuran y al final el nivel que puedes llegar a alcanzar, al menos con el chino, como que te acaban obligando mucho a irte fuera. Y los propios profesores te lo dicen. Dicen, es que tienes que irte fuera si quieres realmente como dar el salto más allá con la lengua. Y eso es al final pues lo que hicimos, como bien dice Irene, y se notó la diferencia mucho. Y luego, claro, luego tienes que seguir formándote tú porque como dejes un poco de lado el chino, ya luego es muy difícil volver a recuperarlo. Entonces, para mí, de hecho, cuando volví de Pekín sí que lo dejé un poco más de lado por la convalidación de asignatura y luego me arrepentí mucho. Entonces, porque luego costó volver a recuperarlo. Entonces, siempre tienes que ser como muy constante en este sentido. Sí, yo creo que, bueno, tampoco voy a aportar mucho más a lo que ha dicho Irene y Nerina, pero es verdad que eso, que hay que irse, o sea, hay que irse de España, hay que ir a China, al menos, yo creo que mínimo, pues, no sé, diría que un año. Luego medio año he conocido también bastantes casos en los que han aprovechado bastante la experiencia y han vuelto con un nivel bastante bueno. Pero aquí como que tienen la base, una base, digamos, preparatoria de 4 o 5 años, que parece que suena mucho, pero luego ya sabemos que no es tampoco demasiado, y que luego en un año, pues digamos como que, no que perfecciones, porque aquí nunca, o en el caso del chino, creo que nunca se va a perfeccionar, pero sí que es verdad que para al menos que pegar ese salto, ¿no? De decir, bueno, pues hablando de HSK un poco, pues digamos, es un nivel alto, 5 o 6, que ya al menos tiene cierto dominio, ¿no? Que digamos, ya comprendes casi todas las conversaciones o al menos puedes interactuar mucho más y tienes mucha más seguridad sobre la lengua, ¿no? Que aquí en España, que estás como muy atado al libro, al plan de estudio, a los profesores que te toquen, que por suerte, por desgracia, pues puede ser, bueno, una lotería. Y al final, es el mínimo, con un año y sobre todo eso, que esté en un entorno lo más, digamos, chino posible y que aproveche sobre todo la experiencia, porque un año se pasa volando. Creo que es muy cierto lo que comentáis de que el chino no es un idioma que se pueda dejar de lado, porque esto me ha pasado a mí. Es que en el año 2015 yo estaba viviendo en Tallinn y volví a España 4 años. Y aunque estuve trabajando en un periódico chino, mi jefe era de Fujian, no hablaba el mandarín, no hablaba muy bien. Y sobre todo, los tonos perdí muchísimos, porque aunque yo hablaba con los tonos correctos, él me hablaba con su, no dialecto, ¿no? Pero él me hablaba con ese acento de Fujian y perdí mucho, o sea, perdí mucho oído y sobre todo los caracteres, me olvidé todos. O sea, yo me olvidé de escribir. Yo fui a España con un HSK6, yo me lo saqué antes de volver y ahora mismo si me das el 5, yo no sé si lo pueda probar por el tema de los caracteres, porque creo que luego lo vamos a hablar luego sobre los caracteres, pero creo que es muy difícil si lo dejas de lado, como comenta Nerina. Entonces, una pregunta que tengo para vosotros que habéis estudiado grado. Una vez terminada la carrera, ¿con qué nivel salís más o menos de chino? ¿A qué equivaldría exactamente? No sé en la autónoma, pero en Granada yo creo que será un B1, B2 aproximadamente. Y a nivel de HSK, pues si te esmeras mucho te puedes sacar el 4, pero normalmente yo creo que la gente se contenta con sacarse el 3 cuando termina la carrera. Entonces es fundamental, o sea, si estudias carrera de estudios asiáticos y eliges chino, es fundamental luego continuar tú con el aprendizaje. Sí, porque digamos que un HSK3 o un HSK4 ya sabemos incluso que ni siquiera tiene una equivalencia exacta con un B1 o B2. Yo creo que es un nivel prácticamente inicial, intermedio, bajito. Entonces es vital continuar si quieres alcanzar un nivel alto, porque con eso
no es suficiente. Yo creo que ese es el problema, que sales con un B1 de la carrera, pero un B1, digamos, no de nivel HSK3, sino un B1 realista, ¿no? De tengo la gramática, tengo todos estos contenidos, pero luego, claro, luego para irte a China estás verdísimo. O sea, bajas del avión y ya no te enteras de nada. Es que no... no, Claro, creo que no ha pasado es que, todo. A mí al menos me pasó. es que lo que comentaban, claro, es que al final sales con un B1, pero muy teórico. O sea, no es un B1 práctico, no es un B1 que tú puedas utilizar en un contexto real. Yo tuve la suerte de irme a China, pero tengo compañeros que acabaron cuarto de carrera y que un chino les hablaba y se quedaban con una cara de póker. O sea, que decía, joder, pues es que has perdido 4 años al final en el que te han vendido que tú vas a aprender chino, pero no han puesto a tu alcance ningún tipo de medidas para que tú puedas practicar ese idioma. Entonces, claro, es un problema. Entonces podríamos decir como el de 8 belts, de que en España el chino se enseña mal. Sí, desde luego. Hay muchos errores de serie con eso, con el tema de, bueno, de los planes de estudio, con el profesor que te toque, que a fin de cuentas es una lotería. Y bueno, luego como ya depende un poco de cómo aproveches tú también las clases. Yo creo que lo que ha comentado Irene es muy cierto, lo del B1 este teórico. Y yo creo que luego en China es cuando despega, digamos, o sea, cuando te suelta, digamos, y todo ese vocabulario que hace aprender esas largas listas, autobús con aire acondicionado, glutamato monosódico, todo este tipo de palabras que no son nada útiles, pues luego dices, bueno, voy a intentar aplicarla luego en China y bueno, poco a poco como que va saliendo esas listas largas de, digamos, que te tenías que memorizar para el examen, ¿no? Que también el examen era terrible porque era todo caracteres, hasta, bueno, memorizar, era 100% memoria, o sea, nada de lógica muchas veces y al final creo que es también un problema de base, ¿no? Luego es verdad que eso, que en China sale todo ese vocabulario después, cuando ya pues, no te queda otra que hablar, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que hay mucho que mejorar de ahí. En el podcast nos escucha muchísima gente que está interesada en aprender chino o que no sabe nada y quiere entrar en este mundo o que ha empezado y no sabe realmente por dónde cogerlo. ¿Alguien que quiere estudiar chino, a gente joven que quiere estudiar chino, les recomendáis que estudie el grado? ¿Creéis que hay otra vía diferente para adentrarse en el chino? ¿Es mejor empezar en una escuela, en el Instituto Confucio, de manera autodidacta? Hombre, empezar de autodidacta me parece un poco masoquista de entrada, ¿no? Luego, continuar como autodidacta, bueno, pero empezar, pues yo creo que o sea, existen centros como el Instituto Confucio, academias de chino o incluso la Escuela de Idiomas, me parece un muy buen punto para empezar. Y luego ya decidir si realmente merece la pena empezar un grado. Sí, efectivamente, necesita alguna cosa arreglada con algún sistema un poco más establecido de primera, porque si empiezas, pues tú mismo no vas a saber a qué darle importancia, cuánto incidir en ciertos aspectos, mientras que si tienes una persona que te va guiando, pues siempre va a ser mucho más adecuado o mucho más pues, como un traje a medida, ¿no? Para lo que tú quieres lograr al final con el chino, que al final yo creo que es lo importante, tener en mente, vale, estudiamos chino, pero ¿para qué? ¿No? Yo creo que, bueno, iniciarse directamente en el grado, creo que podría ser, bueno, recomendable, como ha dicho Irene, pues comenzar en la escuela de idiomas, que suelen dar una buena base, bueno, los centros como el Instituto Confucio u otra academia. Creo que puede ser un buen punto de partida para saber eso, en qué aplicarlo, ¿no? Sobre todo el tema de los programas de grado, creo que tienen ese problema de que durante los 2 primeros años pues tienen unas asignaturas que realmente no se corresponden con esa ilusión previa o esas expectativas previas que tenías de decir, bueno, voy a intentar escoger la lengua de chino, esa lengua china, y bueno, luego te encuentras con un montón de asignaturas que no tienen nada que ver. Luego cuando empieza, digamos, lo bueno es en el 3º o 4º año y son asignaturas de cultura que a lo mejor tampoco lo habías pedido, ¿no? O sea, temas como escritura, pensamiento, historia, y dices, bueno, ¿dónde está aquí lo práctico, ¿no? Entonces, como comentaba Irene, pues yo creo que una buena base en una academia, un instituto, pueden ser muy buen punto de partida para saber sobre todo si te gusta el chino, porque hay muchos de mis alumnos, o sea, han dejado luego con el paso del tiempo los estudios de lengua china porque dicen, es que no me sale cantar cuando hablo, o sea, en chino no es como esto de los tonos, y dices, es que ¿por qué? Y ¿por qué? ¿Y por qué? Y están todo el rato con el por qué, y al final pues se rayan mucho o intentan como encontrar un equivalente, digamos, pero esto en español ¿qué significa? Digo, es que no tiene traducción. Entonces, claro, es un idioma complicado, o sea, digamos un poco de entrada, y creo que pues conviene iniciar los estudios en un plan, digamos, que va a durar unos 4 años, con perspectiva de que luego continúe y vaya a China. Creo que una entrada, digamos, en corto de estudiar por un semestre incluso, unas 60 horas, 30 horas, lo que sea, ¿no? Pero al menos tener esa base para decir,
vale, creo que me gusta, puede ser un idioma interesante, voy a continuar en el futuro y ya pues pienso si el plan de estudio sería algo recomendable, ¿no? Hay una cosa que comentamos en el episodio anterior, que no sé si estáis de acuerdo, y es sobre los manuales chinos. Los manuales con los que aprendemos chino, a mí me llegaron a tirar hacia atrás, porque yo empecé a estudiar chino en Shanghái y yo vi ese libro y yo pensaba, pero ¿cómo voy a aprender yo utilizando esto? Y no he encontrado, no sé si existe algún manual interesante para estudiar chino. Bueno, yo los manuales de la UAB que crearon las profesoras de allí son interesantes a la hora de la gramática. Claro, no tiene nada que ver con los manuales chinos al uso porque siempre es texto, palabras, vocabulario importante, puntos de gramática, que no es gramática en sí, y luego ejercicios de escrituras y de rellenar huequitos, ¿no? Que creo que antes lo había mencionado Fran, el típico ejercicio de rellenar con caracteres, y no me parece muy pedagógico. Yo sí que encontré una gramática práctica del chino que igual para los que viven en Latinoamérica la encontrarán más fácil, que es de Liliana Arsovska, y sí que analiza súper bien lo que es la gramática del chino. La desglosa muy bien, ¿no? Y no desde una perspectiva del lenguaje occidental, sino desde una perspectiva más china, ¿no? Se centra un poco, pues, no solo en este carácter significa esto, sino que tiene este sentido y si lo combinas con estas cosas, pues puede generar estos otros sentidos. Se centra un poco en la potencialidad del lenguaje, que igual suena muy técnico para los que se están iniciando, pero yo creo que todos nos hemos tenido que deconstruir a la larga una vez que hemos aprendido chino en España, luego llegar ahí y darte cuenta, vale, esto no es exactamente como me lo explicaron, ¿no? Esto no es una traducción exacta del inglés o del español. Entonces creo que es importante empezar desde un punto de vista más, bueno, el chino es diferente y es lo que hay y no vamos a intentar buscar equivalencias o traducciones porque no las hay. Sí, efectivamente, porque, bueno, ese es uno de los problemas, yo creo que de los que más adolecen los manuales de lengua china, al menos hacia el español. Bueno, hacia el español o hacia el inglés, porque en la carrera se usan manuales hacia el inglés, lo cual yo, pues, no estoy nada de acuerdo porque ya aprender una lengua usando una tercera lengua no tiene ningún sentido porque las traducciones van a ser diferentes, los usos, no tiene sentido usar el inglés para aprender el chino, bajo mi punto de vista. Y bueno, uno de los problemas principales es eso, que se aprende un vocabulario que no tiene mucho sentido y que luego no se ve muy bien la utilidad, con lo cual esto desmotiva muy rápidamente a los alumnos porque dicen, claro, es que yo empiezo a aprender vocabulario sobre acuñar moneda y es que no uso ese vocabulario ni siquiera en español, ¿no? Entonces, eso al final acaba desmotivando mucho al alumno porque dicen, claro, si este manual pues no se adecua a mí, pues nada, ya está, yo tirando un poco con lo que pueda. Y también, bueno, los ejercicios son increíblemente aburridos, si son solamente rellenar huecos o repetir frases o patrones y tal, y al final siempre el mismo sistema. El alumno al final lo ve como, bueno, un trámite. No le interesa, no ve nada más allá de eso, sino como simplemente algo que tengo que pasar. Y por eso al final, en nuestro grado al menos, un tercio a lo mejor de los alumnos que empiezan chino acaban terminando la carrera. Y después de eso, la gente que acaba dedicándose al chino de una forma más profesional, no creo ni que lleguen a los dedos de una mano. Yo creo que sobre los manuales, al principio, bueno, sobre todo en los planes de estudio, es verdad que muchas veces, bueno, se tiene que escoger uno obligatoriamente y ya, pues bueno, pues tienes que, o sea, seguir enseñándolo durante, pues bueno, 4 años, 5 años, lo que sea. Y es lo que comentaba Nerina, que las palabras pues no son nada útiles, los textos son súper poco realistas, no aportan nada, no inciden nada en la conversación, los ejercicios de rellenar huecos son directamente absurdos, porque encima, bueno, el problema de esto es que, claro, los manuales están ahí y ya son una guía, y ya el profesor ahí donde tiene que, digamos, intentar motivar a los alumnos de verdad y sobre todo decir, bueno, ¿qué es lo que cojo de este texto o de este ejercicio? ¿Cómo lo puedo transformar? También cómo puedo añadir o cómo puedo complementar la clase con otro vocabulario relacionado que sea sobre todo más útil. ¿Cómo puedo, sobre todo, si veo que estas estructuras son siempre las mismas en todas las lecciones, que es texto, vocabulario súper inútil? Y luego ejercicios aún más inútiles, porque no tienen nada que ver, están súper sesgados y parecen otro tipo de cosas. Claro, llega un punto en el que dices, tengo que dar este texto, entonces ¿cómo lo doy? Voy a intentar leer el texto, voy a como ponerme un poco en la piel del estudiante, qué dudas tendría, voy a realizar preguntas que no están en el libro, voy a hacer, no sé, incluso un verdadero o falso. Parece una tontería, pero ya al menos el alumno, digamos, ya como que lo obliga, entre comillas, a que busque en el texto, a que al menos haga algo de, o sea, practique algo de producción oral, incluso pueda hacer algún diálogo por pareja, extraer algo, no sé, algún
buscar algún texto relacionado que se complemente bien. Yo creo que depende de eso, en definitiva, que el libro debería tomarse como una guía y que luego ya el profesor es el que debe explotar realmente los contenidos que hay en él y sobre todo buscar recursos adicionales, porque es que si no es imposible que ese alumno se motive y que luego en cuarto diga, venga, quiero irme a China. Pues seguramente no, a otra cosa. Yo estoy muy de acuerdo, aunque creo que muchos profesores chinos toman el libro como la Biblia. Todo gira en torno al libro. Y si no saben el libro, no se enseña. Entonces, para estudiantes que tienen este problema, que el profesor se dedica simplemente a leer el libro y a utilizar el libro, ¿qué les recomendáis a estos estudiantes para que puedan hacer frente a esas carencias de muestras reales de lengua? ¿De qué manera ellos pueden hacer suya la enseñanza? ¿Realmente aprovechar lo que están aprendiendo? Es complicado, ¿verdad? Sí, porque al final, claro, yo creo que inconscientemente un alumno delega muchísimo siempre en el profesor y que el profesor va a hacer al final lo máximo para poder enseñarle todo lo que pueda. Pero ¿qué pasa? Que los profesores no siempre tienen el tiempo ni las ganas de ir más allá de lo que tienen delante de ellos. Entonces, un alumno lo mejor que puede hacer es buscarse recursos de otra manera. Ahora encima, pues, yo de hecho empecé en Twitter porque había una ingente cantidad de recursos, de opciones relacionadas con el chino y estaba aprendiendo a la vez que usaba las redes sociales. Entonces, ahí pues seguro que pueden encontrar cosas, también buscar intercambios de lengua para que la parte teórica pues pase un poco más a ser práctica y no te quedes con un vocabulario que al final también puede ser un poco cerrado, incluso casi antiguo, porque son a lo mejor conceptos que ya prácticamente no se usan, ¿no? Entonces, hablar con alguien nativo, pues seguro que te puede decir algunas expresiones más particulares de la lengua que se usen más actualmente, ¿no? Y que luego a lo mejor usará más si llega a ir al país, ¿no? Básicamente, bueno, que haya comunicación con el profesor, ya que el profesor va a tener, digamos, esa estructura en cada clase, al menos pues pregúntale por recursos, porque es lo que te has comentado, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? De hecho, cuando estábamos en China, yo decía, bueno, vamos para misa, ¿no? Porque es como, a ver cuál es el discurso, ¿no? Nosotros, pues, repitiendo y poco más, ¿no? Porque es que tampoco tenía mucha emoción, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando preguntaba, o bueno, al final de la clase o hablabas con el profesor, pues sí que te recomendaba un montón de recursos súper útiles, que luego no estaban en el libro, y es como, ¿y por qué las clases no pueden ser así? Pero es que, como bien ha comentado Nerina, creo que es un problema muchas veces de tiempo, de que realmente a lo mejor el profesor quiere cambiar un poco eso, pero empieza en septiembre y dice, esto lo cambio para enero, y luego ya está hablando del siguiente septiembre y dice, bueno, no he hecho nada. Y al final pues dice, bueno, pues voy a tirar de la planificación que tirar de otro año, ¿no? Porque tengo un montón de grupos. Y creo que eso suele pasar siempre y al final pues un poco quien de verdad tenga ese interés en continuar va a preguntarle al profesor, va a hacerse una cuenta de Twitter, va a estar en un montón de páginas buscando recursos, porque hay muchísimos, aunque parezca que no. En español quizás no tanto como nos gustaría, pero bueno, si sabes inglés la verdad es que bueno, es inmenso la cantidad de recursos que puedes encontrar. Creo que es importante dejar a un lado más lo que haga o no haga el profesor y centrarse un poco más en lo que puedo hacer yo, ¿no? Lo que puedo hacer yo como alumno. Porque yo que he estudiado en España y he estudiado más años de chino en China que en España, el método de China también me parece muy aplicable a lo de 8 bells, se enseña fatal. Y claro, al final yo el 70% de lo que he aprendido de chino lo he aprendido yo por mi cuenta, no he dependido de un profesor. Y siempre es importante, pues igual, encontrar un tema que te apasione, yo qué sé, literatura o deportes o historia, y meterte a buscar información sobre eso en chino, o podcasts en chino que hablen de eso, o blogs que hablen de eso, y a partir de ahí entrar un poco más en contacto con el idioma, en vez de estar esperando que un profesor te dé la técnica definitiva para que tú aprendas, porque es lo que decían, lo que comentaban ellos. Los profesores seguramente tendrán 50 grupos cada semestre, no tendrán el tiempo para organizar un currículum, y que luego la teoría es muy bonita, pero que la realidad es otra. Yo me he encontrado en situaciones en las que hay profesores que han intentado interactuar con los alumnos y los alumnos se han negado a interactuar. Entonces, las situaciones utópicas de lo que el profesor debería hacer y no hacer son muy difíciles de conseguir. Entonces yo creo que es importante darte tu propio valor como autoprofesor y dedicarte a hacer cosas relacionadas con temas que te gusten. No te vas a poner a hacer algo que te aburra, ¿no? Porque entonces no vas a estar motivado. Justamente esto es lo que quería preguntaros ahora, porque mucha gente ve imposible llegar al nivel que tenéis vosotros, lo ve como algo muy difícil. Entonces, si vosotros habéis estudiado en la universidad, habéis estudiado también en China, igual que pueden hacer los demás, ¿qué habéis tenido que hacer extra vosotros para poder alcanzar el nivel que tenéis?
Bueno, en mi caso, lo que ha dicho Irene es súper útil. Yo diría que es para, para repetir eso en bucle, porque es que lo de ser el autoprofesor, yo creo que es el mejor sistema, el mejor método, porque en las clases es verdad que es que no va a ser muy complicado, o sea, y también lo que comentaba ella, que muchas veces como el profesor intenta interactuar y es como que los alumnos ya se han acostumbrado a ese tipo de clase, de repetir, ver el texto. Yo la teoría era así perfecta, pero no te sé decir una frase completa sin trabarme o sin cometer errores, porque no estoy nada seguro de lo que estoy diciendo. Creo que es súper importante y un poco pues buscar esos recursos, sobre todo un campo que te interese mucho. A mí al principio me interesaba mucho la caligrafía, por el tema que he comentado al principio, y después, bueno, vi que tuvo poco, o sea, corto recorrido, porque luego en mi clase casi ni enseño la escritura, porque es como ya por temas prácticos, ¿no? Pero sí que es verdad que me sirvió como motivación un poco para indagar en los caracteres, ¿no? En la forma que tenía, ¿no? En cómo se componen, porque muchas veces como un rompecabezas es como un puzzle, ¿no? El tema de los caracteres chinos se componen como de diferentes partes. No es un todo, ¿no? Para nada. Eso sería un sistema aún más inviable que el actual, ¿no? Con la escritura china. Pero es un poco así. La literatura, además, a poco que te guste, es que puedes aprender muchísimo sobre textos que te motiven, ¿no? A traducir. Bueno, no tengo el nivel, pero puedo buscar las palabras, ¿no? Por separado. Voy a aprender un montón de vocabulario en el proceso, de gramática, y yo creo que hay que encontrar ese camino. Yo creo que a todos, no solo en el tema de idioma, ¿no? Sino que siempre necesitamos ese clic o esa motivación extra, ¿no? De decir, este campo creo que me interesa, y en el caso del chino, pues bastante, bueno, además que culturalmente China es que es enorme, o sea que en un montón de aspectos no puedes encontrar muchísima información. Así que yo creo que esa es sobre todo la clave para que, bueno, luego tenga esa motivación fuera de la clase y que luego diga, me gusta tanto esto que al final pues quiero ir a China. Y luego ya un poco como que va solo. O sea, en China yo creo que es como ese segundo clic, ¿no? Que es como, vale, creo que no era tan complicado, ¿no? Parece que tenía que llegar a este punto de decir, estar motivado, ir allí y aprender bien la lengua, ¿no? Y empaparme bien de la cultura. Sí, bueno, yo poco más que aportar. En realidad yo creo que depende mucho de la propia persona y de lo que al final pues te interese, y entonces acabas indagando en la temática un poco, el contenido que te acaba interesando. Yo en mi caso pues sí, también me interesaba muchísimo la escritura, entonces al final pues acababa buscando muchísimos recursos, investigaba más en cómo se formaban, y al final te das cuenta de que te ayuda mucho luego con la escritura o a leer de forma más rápida, porque ya cuando entiendes un poco la lógica de los caracteres, pues dices, bueno, a lo mejor esto no lo entiendo, pero tiene que tener seguro un significado parecido por el contexto en el que está, o más o menos, ¿no? Vas como casi deduciendo, te conviertes en una especie de detective del lenguaje, ¿no? Con el chino. Y al final, como que también hay mucha retroalimentación. Como ves que poco a poco vas avanzando, pues quieres seguir avanzando, ¿no? Porque al final es desagradecido en el sentido de que si lo dejas, pues fatal, porque luego te cuesta mucho retomarlo, pero si continúas es muy agradecido en el sentido de que notas bastante cómo poco a poco vas avanzando. Y en general rodearte de gente que conozca la lengua para practicar. Yo en general era muy tímida y no me gustaba hacerlo, pero cuando estás en China no te queda otra, y al final no se ríen de ti, no es algo dramático, sino que la gente te anima y te dice, madre mía, o sea, a lo mejor le dices hola en chino y ya directamente te dices, madre mía, qué bien hablas chino, y dices, no, a ver, no, pero en general son muy buenos y como que agradecen mucho además que te esfuerces como en aprender su lengua. Yo, por ejemplo, en el tema del autodidactismo, claro, he vivido una situación muy diferente a la de ellos, porque a mí la escritura china nunca me ha sugerido nada de interés, ¿no? O sea, me daba igual, yo solo quería como, venga, tengo que hablar súper bien, tengo que escribir súper bien, tengo que ser súper pro, ¿no? Pues nunca me paré a pensar eso. Y claro, entonces digo, porque igual hay gente que tiene otras circunstancias, porque a mí no me parece tan exótico, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho el tema de traducir, ya ni siquiera a nivel profesional, pero a nivel personal, tomar un texto que me interese y traducirlo al español. Y en el ejercicio de la traducción no solo aprendes que no te hace falta memorizar absolutamente todas las palabras, sino que mediante el proceso de tener que buscarlas ya te las aprendes, sino que además te ayuda mucho a aprender y absorber estructuras que son ajenas a tu propia lengua, identificarlas mejor, ¿no? Entonces, a mí el tema de traducir, aunque no tengas un supervisor ni nadie que te esté dando feedback, porque yo he hecho la carrera de traducción y a mí jamás nadie me dijo nada sobre mis traducciones, ni
ha sido meterme en el mundo laboral y darme cuenta de la realidad. Pero me parece un muy buen ejercicio tanto traducir como si tienes la suerte de tener un grupo de amigos que estáis todos aprendiendo chino, incluso intentar hacer ejercicios de interpretación bilateral, ¿no? Que uno hable chino, que el otro hable español, que alguien está en medio intentando como comunicar, traducir a ambas lenguas. Aunque sea un nivel muy básico, que la gente le da mucho miedo como lanzarse a hacer eso, porque parece que hay que tener un nivel muy alto para traducir o para interpretar, es que es una herramienta, no lo tenemos que ver como un fin. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho. Ya sé que tiene mucha relación por mi profesión, pero es que me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a avanzar súper rápido con el chino. Ahora que estamos hablando todos sobre los caracteres, antes de empezar a grabar el podcast hemos hablado un poquito por Twitter y me habéis comentado que no deberíamos centrarnos tanto, ¿no?, en la escritura de los caracteres. Bueno, para mí, perdona que empiece, para mí ha sido como una especie de descubrimiento, pero a la vez desilusión, porque yo me encantan los caracteres y como que siempre he pensado que iba a ser mi campo de investigación, pero a medida que poco a poco iba indagando más en el tema, pensaba, claro, si es que el tema de la didáctica de la escritura es como ya un poco anticuado, ¿no? Quiero decir, tú ahora intentas defender con uñas y dientes que la gente tiene que escribir sí o sí, con lápiz y papel, y que ahora mismo, y que solo así van a interiorizar y tal. Y es que, digo, es que no me estoy escuchando si es que ahora mismo la gente apenas escribe en papel. Quiero decir, vale, puede ser algo que a lo mejor no haya que desterrar totalmente porque algo se escribe, claro, y sobre todo en la carrera. Pero es que ha llegado un punto, por ejemplo, hasta los HSK ni siquiera te requieren que escribas caracteres. Te exigen que memorices, y si encima en la parte de redacción lo haces por ordenador el examen, bueno, más o menos tienes que reconocer el carácter y tal, pero es que no tienes que producirlo tú, sino que escribes la pronunciación y ya tienes el carácter como tal, ¿no? Entonces, hoy en día casi que principalmente lo que hay que incidir es en, como tenemos que cambiar un poco nuestra concepción de escritura como escritura analógica y pensar que ya ahora estamos evolucionando hacia una sociedad más digital en la que los caracteres pues son más digitales y el sistema que se sigue es pronunciación y luego elegir el carácter. Entonces, no es como siempre hemos estado acostumbrados. Tenemos que un poco ir cambiando ese chip, ¿no? Entonces, para mí, bueno, por eso digo que ha sido como un descubrimiento de que, bueno, el tema de la escritura está cambiando, sencillamente. ¿Pero se puede aprender un carácter, el orden de los trazos y todo, sin escribirlo con las manos? O sea, solo con el ordenador. Porque yo hay muchos caracteres que los puedo escribir en el ordenador, pero si me dices que los que escribo en papel, no me salen. Claro, pero ahí te tienes que plantear realmente si necesitas esa parte del chino. ¿Es fundamental para aprender chino en la sociedad actual saberte el orden de los trazos? Yo creo que no, porque yo no escribo nunca y hace años que no escribo. E igual es un paso en el que se está centrando mucho el foco y está obstaculizando el resto del aprendizaje. Entonces igual hay que dejarlo a un lado. Igual cuando caigan todos los ordenadores de la Tierra y no podamos usar más internet ni nada, pues volveremos a escribir los trazos. Pero claro, de momento no es esa la realidad. Y yo creo que es un obstáculo. A mí me pasó un poco igual que Nerina. Empiezas como muy motivado con el tema de la escritura. De hecho, me tenía que haber grabado hace unos años cuando comencé a dar como mis primeras clases, ¿no?, en el instituto. Era como, la escritura es muy importante. Pero ahora seguro que es que no, vamos, no tiene nada que ver con las clases, sobre todo ahora con el tema de la pandemia y eso y las clases online. ¿Qué va a pedirle a los alumnos? Que hagan hojas, que escriban hojas a 10 hojas de caracteres con el mismo carácter, repetido X veces. No, o sea, es que no tiene sentido. Tienes que ir a lo más práctico. Y además que con el tema de los recursos, digamos, digitales, es que es una locura la cantidad de recursos que hay y lo útiles que son, o incluso los complementos que puedes instalar en los navegadores. Me parece que es solamente en ordenadores ahora mismo, no en móviles no lo he visto, pero recursos, o sea, como complementos como el Pera, que se llama así, que pasa directamente el cursor, ¿no?, y va apareciendo qué es lo que significa el carácter, cómo se pronuncia, las diferentes pronunciaciones que tiene, los diferentes significados que tiene, que te lo aglutina también con otro carácter y a lo mejor te forma una frase y te dice la traducción directamente. O sea, realmente ¿qué te hace falta de escribir? O sea, no te hace falta nada. Si acaso, bueno, lo que tú
tú comentabas, de un poco del orden de los trazos, si quieres, para buscarlo luego en, no sé, en herramientas como en Pleco o en Line, de escribirlo y decir, vale, pues me va a aparecer. Pero es que ya incluso muchas herramientas ya tienen ese reconocimiento de texto para decir, estoy en China, estoy viendo el menú, ¿dónde pone picante? Pues paso mi escáner y es como, vale, pues esto no lo quiero, ¿no? Es como, no me hace falta realmente saber escribirlo de manera manual, ¿no? Yo me arrepiento mucho, intento no reflejar eso en las clases, al menos como no cometáis lo mismo que yo cuando era estudiante, ¿no? No tiréis 3 años o 4 años memorizando, porque es que no vale para nada. Y en un contexto como el actual es que pierde aún más el sentido. O sea, para aclarárselo a los oyentes, no estáis diciendo que no es importante, sino que quizás es mejor dedicar el tiempo que hay que dedicarle a aprender los caracteres en otra cosa más útil, como puede ser vocabulario o cualquier otra cosa. Sí, desde luego. Sí, que se rebaje más destinar menos horas, muchísimas menos horas a la parte de escritura y el aprendizaje de los caracteres de manera manuscrita y que se equilibre un poco más la cosa. Es que no se puede seguir con esa importancia de los caracteres de esa manera tan tradicional, es que es imposible. Como es la escritura, al final siempre lo pasivo siempre va a estar muy por delante de lo activo y con eso me refiero a que los caracteres pues vas a saber leerlos, vas a saber cómo se pronuncian, pero luego escribirlo no tienes por qué. O sea, al final lo importante es que veas un texto, que te enteres, ¿no? Sobre todo, como ha dicho Irene, con el tema del ejercicio de traducción, que es un ejercicio buenísimo para memorizar, o sea, para esquematizar esas estructuras, ¿no? No te hace falta nunca escribirlo, simplemente saber lo que estás leyendo y comprenderlo. Yo la verdad es que no sé qué nos espera en los próximos años, pero hay chinos que muchos ya no saben, se han olvidado de cómo escribir muchísimas palabras. Cuando te están escribiendo, te tienen que escribir algo en un papel, tienen que recurrir al móvil. Sí que es verdad que se está dejando de escribir y yo entiendo. Cuando me lo habéis dicho al principio me ha impactado un poco decir, ¿cómo que no hace falta escribir? Pero luego si lo piensas bien, en realidad sí que tiene sentido. No le vas a dedicar tanto tiempo cuando puedes estar pues escuchando otra cosa o leyendo o haciendo algo mucho más útil. Quizá los caracteres es la parte más difícil en chino, posiblemente para la gente. Yo creo, por lo menos para mí es lo más difícil. Y tenemos una pregunta de María Fe, es una pregunta VIP porque es una de nuestras colaboradoras, que dice que es incapaz de recordar los tonos, que yo creo que los tonos es también uno de los grandes escalones del chino, sobre todo cuando empiezas. ¿Cómo creéis o qué consejos dais a la gente que no es capaz de aprenderse los tonos o que le cuestan muchísimo? Porque hay gente que dice, no son tan importantes, lo comentamos en el primer episodio, que hay gente que dice, bueno, tú los dices mal, que no pasa nada, cuando realmente como los digas mal no te entienden, ¿no? Yo aquí querría decir algo que igual habrá gente que se me tire al cuello, pero bueno, a mí los tonos me parecen más importantes incluso que los caracteres. Y yo soy una persona que, al igual que María Fe, me cuesta muy poco memorizar caracteres, me cuesta mucho memorizar tonos. ¿Qué pasa? Que en la vida real, por ejemplo, si eres intérprete o si simplemente vas a China y te quieres comunicar, no te vas a comunicar a través del lenguaje escrito, ¿no? Entonces los tonos para mí son cruciales, son algo fundamental. Y bueno, yo un tip que me solía hacer como una persona a la que también le cuesta mucho memorizar tonos es, a la hora de tener un texto, escribirme encima del carácter solo el tono, sin el pinyin, pero con el tono, y eso sí que me ayudó mucho como a interiorizar sobre todo palabras, bueno, que se repetían mucho, y también pues puedes aglomerar grupos de caracteres de palabras, de 2 caracteres, y puedes hacerte grupos que aglomeren palabras de primero y segundo tono, tercero y cuarto tono, ¿no? Y las pones como todas juntas en un Excel para que igual tu cerebro diga, vale, todas estas, el tono va igual, ¿no? O es lo que a mí me ha funcionado un poco. Ahora, es un tema que a mí me parece muy difícil porque es que es algo que nuestra lengua materna no tiene. El carácter sí que lo podemos tener por la escritura física, ¿no? Pero el tono no es algo que nuestra lengua no tiene, entonces es muy difícil de asimilar. Como nativos de español me refiero. Lo de la tabla que ha comentado Irene es súper útil y me parece que está muy bien estructurado lo de primer tono con segundo tono, o primer tono con primer tono con tono neutro, y sobre todo que con el tiempo pues lo vaya haciendo periódicamente porque va aprendiendo nuevas palabras y dice, bueno, voy a aglutinarlo en esta tabla, ¿no? Que es muy fácil de hacer, y seguro que buscando puede aparecer algún recurso, ¿no? de esta tabla.
no deja de ser también un poco sistemática, ¿no? Hay que ir repitiendo también, porque es que el chino es también, pues eso, pues los tonos como, vale, para que se me quede en este grupo, ¿no? Pues sé que es primer tono, y que luego, pues con el tiempo, pues vaya ampliando esa lista y que la vaya revisando, porque si no es que se olvida muy fácil. Y sobre todo, bueno, las variaciones de tono, que eso también son importantes, es que los tonos, es que como no lo sepas bien, es que te dejan vendido completamente, es como, ¿qué estás diciendo? O sea, es que no, ya me he inventado una historia completamente paralela a lo que estabas diciendo, y es que suele pasar así en chino. De hecho, los chistes, pues también en chino son como muchos están relacionados con los tonos. Ves que se puede liar de una manera muy, muy fácil simplemente por eso. Creo que es muy, muy importante ese recurso. Yo creo que desde los primeros compases debería al menos un poco obligarse, ¿no? el estudiante a tenerlo en cuenta y tener esa tabla, ¿no? de como historial, como para revisarla en el tiempo. Y creo que a mí me parece un recurso excelente. Vaya, no se me ocurre otro que sea, ahora mismo mejor que ese. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, lo que me ayuda también mucho, quizá porque el problema es justo lo que mencionaba Fran del tema de las variaciones de tono, porque claro, tú aprendías como que esto siempre tiene tal tono, pero luego lo ponías con otro tono y ya variaba. Entonces, para mí eso era increíblemente farragoso. Entonces, a mí me ayudaba mucho ponerlo en un contexto, es decir, frases en las que esos tonos pues tuviesen esas variaciones. Entonces, usando un poco de oído musical, intentando casi buscarle una musicalidad y porque de hecho ha habido muchos estudios en los que se comparan los tonos incluso con notas musicales, ¿no? Dentro de un pentagrama. Pues intentar buscarle ahí cierta lógica. Y es verdad que a lo tonto, cuando estás empezando a estudiar y pronuncias siempre de forma muy exagerada los tonos, que parece una tontería, pero ayuda muchísimo siempre exagerarlo, se quedan siempre mucho mejor. Al menos a mí me pasaba que luego todavía recordaba frases que había pronunciado al principio como de coña, pero que te podía decir cada tono perfectamente. Entonces, siempre a mí me ayuda mucho como verlo en las frases, en el conjunto. Yo la manera con la que aprendí los tonos quizás es un poco bestia, pero creo a mí me gusta y yo las recomiendo. Y es que yo los aprendí a base de hablar y de que me corrigiera la gente. Es decir, yo los decía y te decía no sé qué, y me decía no, que no te entendía. Al hablar con amigos, hablando con amigos, con profesores, con compañeros, lo dices mal y ellos mismos te corrigen porque no te entienden, te corrigen. Y por las malas, porque se ríen de ti, porque has dicho algo, porque hubo un malentendido. Yo, por eso, al final te acaban entrando los tonos. Por eso yo creo que, aunque asusten, tampoco hay que tenerles miedo. Lo dices mal, pues no lo vas a decir mal una segunda vez. Sí, son muy importantes, pero hay que perderles ese miedo. Sí, porque además también yo creo que se enseñan menos porque en general nos vemos menos expertos para poder enseñar tonos por ser quizás extranjeros, por no ser nativos. Porque decimos, claro, un chino seguro que te enseña esto muy bien. Pero claro, nosotros nos ponemos y ya lo vemos con más reticencia. Yo noto, en mi carrera casi no se hacía, no se incidían los tonos de ninguna manera. Y yo creo que es porque los propios profesores tampoco se ven del todo seguros con muchos tonos o con poder decir una frase con todos los tonos perfectamente. De hecho, teníamos una profesora que se llama Alicia Relinque, que es maravillosa ella, y ella decía, no, si yo es que yo la mayoría de los tonos los pronuncio mal, yo simplemente hablo rápido y espero que no se note mucho. Y hay muchas veces que eso que dicen, a lo mejor, es importante que, bueno, los tonos dan un poco igual, pero importante que la última palabra o el último carácter pronuncie el tono bien. Entonces queda como, entonces ya parece que lo ha hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado, yo creo. Bueno, a colación de lo que ha dicho Nerina, de lo de las clases y la universidad, claro, yo entiendo que no se centran tanto en aprender los tonos porque tampoco se practica lo que es la oralidad del lenguaje. Entonces, ¿para qué van a prestar atención a los tonos si nadie realmente está hablando chino en clase, no? Entonces, claro, eso al final va un poco ligado. Que es necesario ponerlos en práctica en clase, pero no solo de memorieta, apréndete esta lista de tonos, no, es vamos a hablar y vamos a pronunciar bien las cosas, ¿no? Porque luego es eso, llegas a China y igual, depende también tu personalidad, igual si quedas mal en una conversación, hay gente que igual eso le puede motivar para decir, vale, esto ya no lo voy a decir mal, pero puede que para otra persona le frene más aún a hablar, ¿no? Y a intentar interactuar más con chinos. Entonces, claro, igual hay que enfocarse más en trabajar cuando el estudiante se siente seguro, más que lanzarlo al mundo y a ver qué te dicen los chinos, ¿no? Pero, bueno, en general es que se tiene que hablar más en chino en clase también, ya está.
Bueno, tenemos 5 o 6 preguntas de un tuitero que se llama Henry Corredor. Algunas ya las hemos contestado, pero bueno, os voy a leer esta que dice que le encantaría saber más detalles sobre el camino de la formación académica en traducción y que cuántos años os ha tomado sentiros cómodos. ¿Cuánto tiempo habéis necesitado para decir, bueno, yo lo valgo? Como yo me dedico ahora a la traducción, es una pregunta que creo que no tiene respuesta. Es un idioma que es como te casas con él, ¿no? Así a la antigua, para toda la vida. Nunca vas a saberlo todo, siempre te vas a encontrar en situaciones en las que vas a estar muy perdido. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo unas interpretaciones en una fábrica y me están hablando de maquinaria, pues es que no tengo ni idea y estoy todo el día con el pleco, con mi glosario y es muy difícil. Es pensar que estás preparado, pero lo importante es lanzarse y empezar. O sea, eso es lo importante, porque es que nunca nadie va a venir a decirte, oye, ya estás listo, ahora ya eres traductor o ya eres intérprete o ya eres profesor de chino. No, tienes que empezar, porque a medida que trabajas con el chino, aprendes más chino. Claro, también siendo consciente del nivel que tienes, es importante dar el salto, porque preparado, yo creo que nunca estás 100% preparado, ¿no? Porque siempre va a haber algo que te descoloque. Sí, yo en el caso de, bueno, de cuántos años lleva estar en una posición cómoda con el chino, diría que nunca, pero sí que es verdad que cuando no paro de motivar, simplemente que, bueno, sí que es verdad que cuando llegas a China, ¿no? Y tienes, digamos, esas estancias de 1 año, 2 años, las que sean, es verdad que te sientes mucho más cómodo que antes, notas como ese salto de decir, me hacía falta esto, ¿no? De cuando estaba en España 4 o 5 años y ahora estoy aquí y me noto mucho más cómodo, he perdido mucho más la vergüenza, ¿no? A la hora de hablar, ¿no? Pero en mi caso es que yo nunca me siento cómodo, yo estoy un poco tenso siempre con el chino, porque nunca sé lo que me voy a encontrar, lo que me van a preguntar, las dudas que me van a preguntar los alumnos, que encima, que en el caso de adultos es que tiene tela, porque dicen los niños, que también les di clase, no preguntan, ellos son muy, es como, venga, vamos a aprender esto es muy divertido, tal. Luego el tema de los adultos se me preguntan, y es como, muchas veces digo en la clase, es que no sé cómo contestarte a esto, digo, déjame buscarlo, digo, y en la siguiente clase te lo digo, yo, porque para tirarme el pisto, digo, y decirte, pues estás así, pues porque el chino es así, ¿sabes? No me siento cómodo con eso. Pero sí que es verdad que al final poco a poco es la práctica. O sea, tú entras en un trabajo, o sea, en el que vas a utilizar el chino y es un poco pues ese día a día, ¿no? Te plantea una cuestión, no sabes responderla, no te preocupes, tengo los recursos para poder buscarlo, me documento y finalmente pues te doy una respuesta que sobre todo me contente a mí, ¿no? Porque te estoy dando esa explicación, ¿no? Para que intentes comprenderla y que luego el alumno pues diga, vale, pues me ha convencido, ¿no? O sigo sin entenderlo, dime más ejemplos. Pero que al final eso es saber que te puedes equivocar y corregir, buscar donde tengas o sea, donde puedas documentarte y nada, sobre todo que estés contento con esa búsqueda, ¿no? Con esa investigación que realices a posteriori. Ahora que comentas esto, Fran, yo soy profesor de español, lo he comentado en más de una ocasión aquí en el podcast, y hay mucha gente que cuando quiere estudiar un segundo idioma intenta buscar siempre un profesor nativo, porque bueno, es que es nativo, entonces Sí. sabe todo. Entonces, y como es nativo, pues va a ser un buen profesor. Y yo eso no estoy de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, yo porque me he formado para ser profesor, pero tú me intercambias por mi hermana y no sabe explicar las cosas, por muy española que sea. ¿Crees que existe miedo a la gente a aprender un idioma? ¿O crees que la gente le echa para atrás el hecho de que no seas chino? De, bueno, es español, entonces no vas a saber todo. Lo digo porque hay mucha gente que va a querer estudiar y a lo mejor solo buscan profesores nativos. ¿Qué opináis al respecto a la hora de elegir, si se puede, un profesor? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de lo de, bueno, de no centrarse tanto en el nativo, ¿no? Es más el cómo transmitas, ¿no? En clase, el cómo estructures la clase, el cómo tu personalidad también entra muchas veces en juego, ¿no? En lo que es la clase, ¿no? Y en lo personal, mi peor experiencia estudiando chino, o sea, con profesores, ha sido con nativos. O sea, porque notaba que había una barrera cultural, digamos, manera también de cómo dar la clase. O sea, era tremenda, lo notaba y era como muy, muy, muy incómodo. Luego, eso hablando en España, ¿no? Cuando nos tocaban, digamos, estos profesores de intercambio, ¿no? Que ojo, no era, simplemente no me transmitía lo mismo que a lo mejor podía ser, o sea, pudiera ser un profesor no nativo, ¿no? Un profesor español, ¿no? Porque le preguntaba algo de gramática y él pues sabía explicármelo de una mejor, o sea, de una manera como más directa, ¿no? Notaba que había mucha más comunicación. Y luego el tema de que tuviese acento, pues, X, del sur, del norte, hablase mejor o peor chino, o los tonos, pues, le bailasen, eso me da igual, porque es que al final soy yo el que tiene que perder esa vergüenza para decir bien los tonos, para pronunciar bien las frases, y si de verdad quiero luego seguir con el chino, pues al final pues voy a continuar por mi cuenta, pero no estoy nada de acuerdo con eso, porque se prefieran
¿no? A los profesores nativos, y creo que eso también es algo que está cambiando. En mi caso nunca he tenido quejas de que no sea nativo y bueno, y creo que al final pues yo me decanto más por el no nativo. De hecho, aunque tenga un profesor nativo, no quiere decir que vaya a hablar mejor en un futuro. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Es sobre todo la personalidad que tenga, bueno, el profesor, con lo que es cómo ejerza un poco la docencia y cómo transmita, sea nativo o no nativo. Y en mi caso, pues los nativos pues ha sido una experiencia terrible siempre. Pero haber esclarecido un poquito más este tema, como digo, es una percepción personal, ¿no? Que no tiene por qué ser el todo, ¿no? No sé vuestra experiencia qué tal han sido, pero en mi caso ha sido así. Sí, bueno, yo lo mencionaba precisamente porque mi experiencia ha sido básicamente muy parecida, porque el problema de los nativos es que asumiendo ya que son nativos, no están preparados para dar clase porque no tienen una formación específica. Simplemente por ser nativos ya dicen, bueno, pues yo ya doy por hecho que voy a ser buen profesor y para nada. Las clases normalmente son nefastas, ¿no? Querría añadir que una cosa que valoro mucho de los profesores no nativos, por así decirlo, es el hecho de que ya hayan pasado al final por el mismo proceso que estás pasando tú, con lo cual se adelantan mucho a los posibles errores, problemas, escollos que te vayas a encontrar en el camino y cosas que a lo mejor tú ni siquiera te planteas, ellos ya de primeras te dicen, mira, esto es así, tened cuidado, debería ser así, en fin. Te van guiando con mucha más precisión o más conocimiento al final que una persona que, bueno, lo ha aprendido al final, pues como se aprende una lengua desde que eres pequeño, ¿no? De forma mucho más automática y sin las problemáticas que nosotros nos hemos encontrado al estudiar el chino. Entonces eso, pues, yo lo valoro mucho a la hora de que un profesor, pues, al final sea mi guía, por así decirlo, en la lengua, ¿no? Y que tenga un poco esas habilidades sociales, empáticas para enseñar una lengua, que también es muy importante bajo mi punto de vista. Mucha gente va a escuchar este episodio porque pues, quiere empezar con el chino o está empezando y no sabe por dónde cogerlo. Me imagino que después de todo lo que hemos hablado lo tendrá bastante más claro. Pero si pudiéramos hacerles una mini guía o si pudiéramos darles unas directrices a la hora de aprender de forma autodidacta, pero por supuesto siempre con algún apoyo de algún profesor, algún compañero, como habéis comentado. ¿Qué creéis? ¿Qué recursos o qué consejos o qué creéis que puede hacer la gente para adentrarse más y en un futuro, pues si puede venir aquí a China, que es donde realmente yo creo que se aprende el chino? Bueno, yo creo que lo primero, aunque yo creo que lo conoce todo el mundo, es Pleco. O sea, instalarse Pleco en el móvil, creo que es imposible estudiar chino sin Pleco. Y yo, por ejemplo, he ido a clases, pero he ido a clases con profesores chinos de los de universidad. Realmente luego no iba a clase, eso ya lo contaré otro día. Yo lo tenía por el visado, yo iba por el visado nada más. Y realmente yo aprendí chino hablando con la gente y suena un poco a cliché, pero viendo películas y viendo series en chino. Siempre dicen, no, si quieres aprender inglés, si quieres aprender francés, tú ve la televisión. Suena un poco a cliché, pero realmente eso me ayudó muchísimo. Ver cine chino, como además, y esto lo comentó Tony en el capítulo anterior, casi todas las películas o series chinas tienen subtítulos. En un momento dado lo paras y lo miras. Incluso yo muchas veces leía en lugar de escuchar. Y incluso ahora cuando voy al cine y veo alguna película en chino, se me van los ojos al subtítulo porque no estoy seguro que le pueda entender tan rápido y que pueda procesar todo lo que me está en la imagen y el sonido. Y en cambio, si miro al subtítulo, me puedo enterar. Eso es por lo menos es el consejo que suelo dar yo, aunque suene muy a cliché. No, pero es que eso es muy importante porque no es solamente aprender la lengua por aprender la lengua y directamente como si fuese un sufrimiento y algo que tienes que pasar, sino que tiene que ser también algo que te dé cierto placer o disfrute, ¿no? Entonces es muy importante ese factor de motivación porque te ayuda mucho también a interiorizar y a contextualizar en cierto modo algunas cosas que se aprenden, ¿no? Frases, palabras, lo que sea. Entonces, pues el Pleco, por ejemplo, pues está muy bien y tal, pero al final es un diccionario. Entonces, ver series es algo que se recomienda mucho porque lo ves en un contexto y con una historia. O leer, como decían Fran e Irene, que a la hora de traducir también historias, pues eso te ayuda mucho. Y bueno, hay una cantidad también de, por ejemplo, extensiones en Chrome, por ejemplo, para poder, como mencionaba el Perapera, del Zhongwen. Justamente el otro día puso un hilo en Twitter, una chica que se llama Con Tinta China, se llama Patricia, con algunas extensiones en Chrome que pueden ayudar también para el chino y te ponen caracteres a lo mejor, bueno, que si estás buscando un texto, pues puedes seleccionar el carácter y te sale como en formato diccionario, con alguna frase, en fin.
Entonces, todas estas cosas, yo al final creo que el contexto y como tener ese factor que te ayude un poco a interiorizar el chino como tal, es lo que al final marca la diferencia con respecto a aprenderlo, pues, clase normal, con un manual y un profesor. Ir más allá, ¿no? Trascender un poco la clase. Sí, vamos, tampoco tengo mucho más que aportar en este aspecto, pero totalmente, buscar alguna actividad, descargarte algún recurso, algún complemento que te motive, más que te motive, que haga más fácil la experiencia, porque tú comentabas lo de las películas chinas y que a lo mejor se están imaginando, pues mira, me voy a las películas chinas y no me voy a enterar de nada, ¿no? Pues bueno, pues para la película, hazle una captura de pantalla, analiza la frase, todo eso es vocabulario 100% real, o sea, es muy auténtico, ¿no? Es verdad que a veces se ponen muy técnicos, ¿no? Con algunas expresiones, ¿no? Sobre todo si ven algunos documentales, pero eso es súper útil, vaya, es una actividad que tú mismo puedes hacer, o sea, no de manera, digamos, desde cero, ¿no? Porque necesitas esa guía, ¿no? Que hemos comentado antes, ¿no? De decir, bueno, me voy a la EOI, ¿no? O a algún instituto, ¿no? Aprendo un poquito y después ya continúo en mi casa, ¿no? Pero con todo este tipo de recursos y el cómo te planteas, digamos, esas actividades y cómo explotarlo, yo creo que esa es la clave para estar motivado, vaya, incluso llega un fin de semana y dices, bueno, no tengo planes, pues yo al menos lo he hecho alguna vez, que llega el fin de semana y bueno, o voy a intentar hacer alguna actividad o lo que sea, o por la mañana, o con un café, o que esté sobre todo eso cómodo, ¿no? Y que te motive, ¿no? Y que sobre todo eso sea un chino práctico, ¿no? Que es lo que al final no encuentras en las clases, por desgracia, pero que sí que finalmente con el tiempo lo ves y dices, pues me ha ayudado bastante, ¿no? Yo ya solo quería recomendar 2 podcasts que a mí me han ayudado mucho, que además son gratuitos y, por ejemplo, porque a mí me costaba mucho ver películas y series chinas porque es que no me gustan, o sea, me cuesta mucho engancharme y el ritmo me parece muy lento y lo he intentado, pero es que me cuesta muchísimo y hay una plataforma que se llama Hacking Chinese que tiene recursos de todo tipo, de todos los niveles y es gratuita. Y luego yo un podcast que sí que escucho diariamente porque además trata muchos temas sobre la mujer, la visión de la mujer en China y muchas otras cosas así que pues a nivel personal me interesa, ¿no? Que es lo importante a la hora de meterte desde cero a aprender es Mandarin Corner y tiene su página web, tiene su canal de YouTube, tiene también vídeos en los que te lee todas las palabras del HSK y te las explica desde el 1 al 6 y también te puedes descargar sus recursos y claro, pues para empezar me parece una muy buena forma de entrar un poquito en contacto, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar aquí, llevamos bastante tiempo, creo que nos ha quedado un podcast muy interesante. El episodio anterior lo terminamos contando alguna anécdota nuestra y a mí me gustaría que contarais alguna anécdota que hayáis tenido vosotros durante el aprendizaje de chino, porque bueno, todos tenéis un nivelazo. Y para que la gente vea que sois humanos, ¿no? Que aunque ahora sois traductores, profesores, que también habéis cometido errores en el camino. No sé si recordáis alguna anécdota en concreto que os haya dado especialmente vergüenza o que ha sido gracioso. De cara sobre todo a que la gente pierda el miedo, a que vea que no se acaba el mundo si te equivocas. A mí me cuesta ahora mismo, claro, me había un poco en seco que no recuerdo ahora mismo una anécdota así concreta, ¿no? Seguro que la hay, pero es sobre todo que el hecho de que seamos, bueno, de que mostremos que somos humanos, de que hemos aprendido con el tiempo, ¿no? De que sigamos aprendiendo con el tema del chino, es que, bueno, al final se resuma que eso, que cometa algún error, pues no tengas ese miedo a equivocarte, ¿no? Con los tonos te van a bailar mucho cuando estés sobre todo en China, lo que tú comentabas también antes, se van a reír de ti o, bueno, contigo, no sé. Ya un poco depende de la malicia de la persona con la que esté hablando, pero sí que es verdad que va a cometer muchos errores. A día de hoy yo sigo cometiendo muchos errores que a lo mejor ni me di cuenta y es como, bueno, yo luego intentar corregirlos. Anécdota graciosa en China, cualquier persona que vaya de China va a tenerla, no a diario, pero sí a lo mejor una a la semana seguro, y al final es simplemente que eso, que el error siempre está ahí, que intenta abrazarlo como pueda, ¿no? Y luego saber aprovecharlo, ¿no? Y aprender de él. Yo estoy intentando pensar, pero así lo que más se me ocurre a nivel especialmente traumático para mí, porque yo odio hablar por teléfono. Hablar por teléfono en otro idioma, y particularmente en chino, para mí ha sido de las peores experiencias que a lo mejor he tenido, sin ninguna duda. A lo mejor cuando te llaman los del Waimai o a lo mejor algún taxi que quieras pedir y te llama porque ha habido algún problema y tal, yo entraba en pánico cuando me llamaban para decirme que había habido algún problema, porque me enteraba de la mitad. Encima, como van con la moto muchas veces o van conduciendo, se les escucha como muy raro. Entonces, alguna vez he tenido algún problema de que a lo mejor me diga, mira, es que el pedido que te hemos llevado pues se ha derramado, no sé qué podemos hacer, no sé cuánto, y yo en plan,
¿Qué me estás diciendo? Me pasa igual, yo cuando pido algo y veo que me llaman, no sé si cogerlo, me quedo mirando el móvil pensando, ¿lo cojo o no? Porque Sí. me empiezan a entrar sudores fríos. Es verdad. Y luego, yo alguna vez no lo he cogido y luego cuando llego, pues dice, que está aquí no sé qué, que como no cogía el teléfono y tal, y digo, no, bueno, es que estaba en la ducha. Es verdad, lo que comentáis ahora, bueno, con lo de Wi-Fi, es verdad que se me acaba de... sí, bueno, que me acaban de ocurrir alguna, me acabo de acordar de alguna que, bueno, lo típico, ¿no? Que pides por el Wi-Fi, ¿no? Y te has pedido un plato concreto y no les queda. Y ahora te llaman y lo primero que te suelta es la frase en plan, sí, no queda, te pongo esto, ¿vale? Y no escucha, ¿vale? Y yo, vale. O sea, te voy a poner, no sé, la cabeza de pato. Digo, me encanta. Es como que mejor viene eso en lugar de, no sé, un plato como, no sé, con arroz que habías pedido. Y es como, madre mía, digo, ¿qué habré dicho? ¿No? Y luego a lo mejor te decía el del Guaymay, mira que estoy ahí abajo, no sé qué, baja. Y es como, vale. Luego te volví a llamar, mira que estoy aquí esperando. Y digo, que me habías dicho que bajase. Digo, vale. Pero vaya, que si nos ponemos a hablar de lo del Guaymay o lo de los taxis, es como... Da para otro podcast, Tu ubicación no es exacta, ¿dónde está? ¿Cómo que mi ubicación no es exacta? Digo, si está aquí en el teléfono, yo no te voy a decir dónde, si se va a olvidar la dirección. ¿Te puedes estar nervioso? Sí, yo ahora lo que está diciendo Fran de los titis, de lo de los taxis, era lo que a mí me había venido a la cabeza con lo de hablar por teléfono, de cuando te llaman para decirte que tu ubicación no es exacta. Y a mí me dijo una amiga mía, tú usa este truco, repite en bucle lo que quieres que ellos sepan tu ubicación y no escuches nada de lo que están diciendo. Tú dilo una y otra vez, que entonces vienen. Y funcionaba. La técnica de no escuchar y y al final venían. Es que además, por mucho nivel de chino que tengas, si te llama un taxista con acento de Sichuan cerrado, no lo entiendes. Mira, yo ahora a raíz de esto, solo un pequeñito detalle más para gente, para que no se desmotive, que a mí también me pasa. Yo en unas interpretaciones que estaba haciendo, el chico con el que hablaba chino era Hunan, y las N's las pronuncian por L's, entonces cuando me decía Nachi la él decía la chila, la, y yo, claro, estaba como que no me enteraba absolutamente de nada de lo que me decía, y yo pensaba, joder, es que no sé chino, ¿no? Estoy aquí trabajando de esto y no sé chino, pero al final no es verdad. Es que al final, pues como el español tiene muchos dialectos, pues es que nunca sabes muy bien lo que te vas a encontrar, y eso no debe desmotivar al estudiante, ¿no? Porque eso está ahí, pero como el que estudia español de España o el que estudia español de Argentina, pues siempre va a haber ese tipo de cositas. Yo creo que de todos los idiomas que se pueden estudiar, de la gran mayoría, creo que el chino quizás es en el que tienes que tirarte más a la piscina. En China, lo que comentáis, si lo intentas, por muy mal que hables, se agradece mucho. Quizás, pues en otro país, quizás sí que puedes tener ese miedo de, van a pensar que hablo mal, pero creo que sí es muy agradecido y se tiene bastante tolerancia al error, y realmente, gracias a la sociedad china, yo creo que he conseguido hablar chino. Yo creo que si yo hubiera intentado aprender otro idioma, quizás no hubiera podido, hubiera tenido mucha más vergüenza a la hora de comunicarme. Sí, estoy de acuerdo con eso. Los chinos ya saben que la lengua china es jodida, ¿verdad? Que es difícil es difícil aprenderlo, y es como están dispuestos a perdonarte el error, porque es que es lógico, es que para ellos también es complicado. De hecho, muchas veces entre ellos, como que si uno tiene un acento o un dialecto, es como que al final cuesta que se entienda y todo, y son situaciones que las observas y dices, es que estoy sorprendido con eso, ¿no? Y al final ellos saben que el chino es complicado y que van a ceder bastante con eso, con tus errores, ¿no? Y que te van a ayudar en todo lo posible. Yo creo que es porque ellos ya mismo saben que se trata de una lengua compleja, es complicada, no es imposible, pero lo tienen en cuenta. La verdad es que el chino es un idioma muy bonito y yo se lo recomiendo a cualquiera que tenga ganas de estudiar, claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por participar en el episodio de hoy. Me ha gustado muchísimo. Me encantaría seguir hablando con vosotros, pero hoy lo vamos a tener que dejar aquí. Pero es que hay tantas cosas que contar que yo creo que vamos a tener que repetir en futuros episodios. Y bueno, comentaros otra vez a los oyentes que si queréis seguir a Irene, la tenéis en Twitter como Irene_Izarra. A Nerina la tenéis como Nerina_EAO. Y a Fran, pues bueno, os apuntáis al Instituto Confucio. Seguid por la calle. Sí, seguid por la calle. Es que las redes sociales yo lo llevo muy bien hace un par de años, pero bueno, algún día quién sabe, ¿no? Pues nada, chicos, muchas gracias y bueno, nos escuchamos en próximos episodios. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros. Chao.